Muy buenas tardes para todos nuestros amigos, los académicos que se encuentran en las diferentes ciudades de Colombia, los escritores, los artistas, los cultores, los gestores, las personas amantes de la cultura que siempre están pendientes de esta transmisión. Una cordial invitación del Museo de la Gran Convención de Ocaña para que los días miércoles y viernes nos sintonicen por este mismo medio. Estaremos charlando sobre diferentes aspectos del museo, de la gran convención, de la cultura, de las artes, de las letras, con el propósito de divulgar en general tanto la historia como el patrimonio cultural, incluyendo lógicamente el Museo de la Gran Convención. Un saludo a los colegas de los diferentes museos, Museo Nacional y los museos del Ministerio de Cultura fuera de Bogotá. Como hemos anunciado en otros espacios, pues realmente la idea es no hacer conferencias, sino pequeñas charlas divulgativas que permitan que las personas se acerquen de una manera más fácil a la cultura en general, aprovechando esta temporada de cuarentena que ojalá pronto pase. Esta mañana tuvimos la gran satisfacción de escuchar una vez más el programa Magazine Ocaña 450 años, que se transmite a través de la emisora UFM de la Universidad Francisco de Paula de Santander, bajo la dirección de Dagoberto Carrascal. Una muy buena programación, muy profesional, y intervino el señor alcalde Samir Casadiego, el alcalde de Ocaña, hablando sobre algunos aspectos que tienen que ver directamente con la conmemoración de los 450 años de la Fundación de Ocaña. Quienes no hayan escuchado la intervención del doctor Samir Casadiego, pues les contamos que pese a las circunstancias sigue en pie la conmemoración de esta efemérides, lógicamente guardando los cambios que obligan las circunstancias, porque la idea justamente es que participemos todos y se logre realmente que los ocañeros conozcamos más a fondo la historia y la cultura de nuestra ciudad, los aportes que hizo a Colombia en general, y eso es muy satisfactorio porque vimos al señor alcalde muy entusiasmado. Nuestros saludos también para los funcionarios de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo que han estado pendientes de toda esta actividad. Saludos a Andrea Navarro Figueroa, que nos está en este momento sintonizando. Y bueno, el tema para hoy, como parte de este proceso del Museo de la Gran Convención de Ocaña, para que se conozca la historia de nuestra ciudad en estos 450 años de fundación, era comenzar una primera etapa hablando de la época de la fundación y la época virreinal. Fundación de Ocaña y época virreinal. Pues en primer lugar, recordemos algo. Es muy sencillo, muy fácil de refrescar la memoria de aquellos conocimientos que adquirimos en el colegio cuando vimos ciencias sociales, pues para no hacernos tan extensos, pensemos en la Fundación de Bogotá, por Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada arranca desde Santa Marta, remonta el río Magdalena y llega a la meseta cundiboyacense, y en el año de 1538 se funda la hoy capital de la República de Colombia. Un paso siguiente para ampliar esa red fundacional de la Nueva Granada es la Fundación de Tunja en 1539. Luego, los expedicionarios, las nuevas expediciones que se conforman, siguen y fundan la ciudad de Pamplona en el año de 1549. Pamplona, como sabemos, va a ser entonces el epicentro de las fundaciones de la Nueva Granada y del occidente de Venezuela. Y el caso de Ocaña viene a ser el tercer proyecto poblador ordenado por el Cabildo de Pamplona después del de Mérida en 1558 y el de San Cristóbal en 1561. Entonces se encarga a Francisco Fernández, quien había sido también cofundador de Pamplona,
de organizar una expedición para buscar una ruta alterna hacia el río Magdalena. Francisco Fernández reúne los expedicionarios y comienza durante un largo tiempo a hacer incursiones a través del río Zulia, del río Catatumbo, hasta que llega al valle que nosotros los ocañeros denominamos cariñosamente el Valle de los Acaritanos. Esa palabra, recordamos que no aparece en ningún documento oficial. La palabra acaritama fue posiblemente una invención de alguno de nuestros pioneros en la historiografía a finales del siglo XIX, uniendo quizá la palabra acarí con la partícula ama, que en la mayoría de las culturas aborígenes significaba tierra. Entonces, después de toda esa trayectoria, llega al sitio donde hoy se levanta la ciudad de Ocaña. Algunos historiadores, sobre todo los clásicos nuestros, que pudiéramos llamar los clásicos de comienzos del siglo XX, decían que Ocaña se había fundado en 1572 y no se había fundado aquí en el lugar donde hoy está, sino en el llano de los Alcaldes, al lado del río Algodonal, más o menos por allá donde queda la Universidad Francisco de Paula de Santander. Bueno, ellos tomaban como fuente a los cronistas de la conquista y la fecha igualmente era para ellos esa noticia que daban los cronistas de la conquista, y durante muchos años se mantuvo la circunstancia de que Ocaña se fundó en 1572 y se fundó en el llano de los Alcaldes. Más adelante, los documentos oficiales nos iban a demostrar que no era así. ¿Qué necesitaba Pamplona hacer para poder sacar sus mercaderías? Pues acercarse al río Magdalena y desembotellar a Pamplona. También los indígenas pasaban muchas necesidades, muchas penurias por lo fragoso de los caminos, y había que buscar una ruta que fuera más suave, más tranquila. Francisco Fernández llega entonces a este valle, deja acá un cuerpo de tropa y luego se dirige hacia el río Magdalena con los indígenas que le servían como guía. Llega al río, al territorio que se denomina Chingalé, y allí funda el puerto de Chingalé. Era tan importante, digamos, que Chingalé estaba al sur de Tamalamé, que era tan importante ese puerto para que Pamplona pudiera sacar sus productos, que se regresa nuevamente al sitio donde había dejado a sus soldados acampando, y allí les comunica que ha fundado ya un puerto y que le parece que es absolutamente indispensable fundar una ciudad, de acuerdo a todas las normas de la legislación española para aquel tiempo. Pero no podía hacerlo sin obtener el permiso de las autoridades virreinales, así que viaja a Santa Fe y allí busca que Venero de Leyva le conceda el permiso. Venero de Leyva no le puede dar el permiso, o no se lo da sencillamente. Entonces tiene que subir hasta Santa Marta, donde Pedro Fernández del Busto era el gobernador, y obtiene de él el permiso oficial para fundar una nueva ciudad. Regresa ya con los permisos oficiales concedidos y comienza el famoso ritual de la fundación, que muchos historiadores ya conocen por sus investigaciones. Era toda una parafernalia muy interesante. Se monta el caballo, desenvaina la espada, da un par de vueltas en su caballo. Consideramos que en el lugar donde hoy está la Plaza Mayor de Ocaña, la Plaza del 29 de mayo, reta entonces a quien se le quiera oponer con la espada, toma posesión del territorio donde está y funda oficialmente la ciudad de Ocaña el 14 de diciembre del año de 1570. Bueno, ¿cómo se pudo lograr saber que no había sido en 1572 sino en 1570? Por allá en el año de 1940, Luis Eduardo Páez Curbel comienza a hacer una investigación en el entonces Archivo Nacional, hoy Archivo General de la Nación, sobre Ocaña. Él estaba haciendo un trabajo sobre las medidas agrarias antiguas, y en medio de ese trabajo iba recabando información sobre su tierra natal, sobre Ocaña, y comienza a encontrar información que confronta con los cronistas de la conquista y de la colonia, y eso le permite determinar una serie de fechas que culminan el 14 de diciembre de 1570 con la fundación oficial de la ciudad. Todo eso está soportado en documentación que hoy en día reposa en el Archivo General de la Nación.
Pero miren ustedes cómo es la circunstancia documental más adelante. Por allá en 1982, si no me falla la memoria, se publica una descripción de Ocaña, cuyo original está en el archivo de la biblioteca de la Real Academia de Historia de Madrid. Es un informe que el Cabildo de Ocaña le manda al gobernador de Santa Marta, donde le da cuenta de cómo es el territorio donde está Ocaña. Se llama la descripción de la ciudad de Ocaña, de la provincia, de los naturales que había. Bueno, es un documento bastante interesante que nosotros apenas pudimos conocerlo por allá en los años 90, y allí ratifica en efecto el año de la fundación, 1570. Hace una serie de consideraciones el informe muy interesante. Yo creo que junto con los libros que escribieron nuestros viejos historiadores, ese documento es de primera mano para quien quiera realmente conocer el proceso fundacional de Ocaña. El nombre que se le da en ese informe al lugar donde fundaron Ocaña, según la lengua de los naturales, fue el de Argutacaca. Los indígenas de la región unían una serie de vocablos y terminaban diciendo que el sitio donde está la ciudad era Argutacaca. Y también se describe el nombre del río Tejo, que es Ajira en el lenguaje natural. Lamentablemente no quedaron estudios sobre la lengua nativa de los indígenas de esta región, pero sí de los pueblos que en ese momento, 1578, que es cuando se hace el informe, estaban muy claros. Eran los pueblos que hoy prácticamente conforman la antigua provincia de Ocaña. Es decir, alrededor de la ciudad había una serie de pequeños grupos dispersos, dice el informe, que no tenían un rey o un cacique, sino que cada uno se mandaba de una manera diferente, que incluso hablaban lenguas distintas y que para poder entenderse entre sí tenían que buscar un intérprete. Saludos a Patricia, a María Mónica y Pante Martínez, que nos están escuchando también en este momento. Ese informe está fechado el 24 de marzo de 1578 y hasta ahora es el documento más antiguo que hay sobre la fundación de la ciudad de Ocaña. Dice el documento que Ocaña se funda con 36 vecinos y dice más adelante, hay ahora presente 20 vecinos encomenderos de indios. Es decir, que para el momento de la fundación llegan 36 blancos, pero en 1578, es decir, 8 años después, había únicamente 20 habitantes blancos en la ciudad de Ocaña, suponemos que ya con sus respectivas familias traídas todas de Pamplona. El ritual de la fundación también tenía una característica. Se medía el cuadrado donde iba a quedar la plaza mayor. Entonces, por lo regular, se tenía una cabulla crineja o crisneja que medía 100 metros y con eso medían el cuadrado y ese cuadrado iba a ser la plaza mayor. Luego trazaban las calles y las 8 manzanas en contorno y esas manzanas las dividían en solares. En el documento a que he hecho referencia, cada manzana estaba dividida en 4 solares. Y allí en el documento también está dónde está la ubicación de la iglesia mayor, dónde está la ubicación del mercado, porque también hacían eso. Trazaban la plaza mayor y, digamos hipotéticamente, dónde iban a quedar las oficinas administrativas del cabildo, etcétera, para que la gente ya supiera cuando comenzara a construir dónde tenía que ubicarse. Lógicamente, los capitanes más importantes de la expedición pues iban a ocupar las casonas que estaban en torno a la plaza y en las manzanas subsiguientes hacia el norte, sur, este y oeste. Por eso, ese tipo de urbanismo que se ha llamado el sistema ortogonal o endamero es una cuadrícula que hoy todavía observamos en los planos de Ocaña, reducida ya al mínimo frente al crecimiento desmedido y desordenado de la ciudad, que creció lamentablemente sin una planificación. Hoy en día la mayor parte de los barrios periféricos no
tienen necesidades satisfechas, están construidos sobre terrenos de alto riesgo, etcétera. Pero más o menos ese fue el ritual de la fundación el 14 de diciembre de 1570. Las poblaciones que están alrededor de Ocaña, como Ábrego, El Carmen, Convención, Brotaré, Río de Oro, San Calixto, Teorama, Acarí, Buenavista, Pueblo Nuevo, la Playa de Belén, Puerto Nacional, que ya desapareció, González y Aguachica, fueron inicialmente encomiendas otorgadas por Francisco Fernández a sus expedicionarios. Con el tiempo esas encomiendas se fueron convirtiendo en haciendas coloniales, se fueron fragmentando y se fueron poblando hasta que dieron lugar a las parroquias, primero a los sitios, luego a las parroquias y finalmente ya cuando se establecen los municipios, a esos municipios que son cerca de 11, que están en el noroccidente del departamento norte de Santander y en el sur del Cesar. Es decir, de Ocaña sale toda la fundación de estos pueblos, algunos de ellos no corresponden a la época virreinal, sino que se fundan ya más adelante, ya comienzos del siglo XIX, mediados del siglo XIX, un poco algunos finales del siglo XIX. Cada uno tenía una especialidad y en los estudios que se han hecho sobre la vocación, digamos, agrícola, pues tenemos que encontrar allí que la primera etapa de la producción es, lógicamente, el maíz. Ellos llegaron sin cómo comer algo y tenían que aprovechar lo que los indígenas tenían, es decir, el maíz. Luego traen ya el trigo y mientras el trigo también se aclimata, siguen comiendo maíz. Suponemos que la costumbre de comer la arepa sin sal y con pellejo de los ocañeros tiene que haber provenido de esos primeros preparados o de esa primera gastronomía que los indígenas tenían cuando los españoles llegaron. Más adelante ya siembran caña de azúcar y siembran cacao en las tierras bajas, que son las que van a tener la mayor cantidad de concentración de mano de obra, tanto indígena y luego de mano de obra esclava. Saludos al colega Pedro Santana y al colega Álvaro Claro, que nos sigue desde Cúcuta. Qué bueno tenerlos en sintonía y ojalá podamos de pronto en algún momento hacer a través de otro sistema como Zoom un diálogo más amplio donde participen todos, porque es que es importante que sea esta la ocasión de ponernos en contacto y decirles nuevamente, como lo hemos venido repitiendo, la Academia de Historia sigue viva y el Museo de la Gran Convención de Ocaña, que está bajo la administración de la Academia, presenta este tipo de charlas con el propósito de divulgar nuestra historia. Recordemos que la historia hace parte, la memoria histórica, del patrimonio cultural de los pueblos. Entre los principales encomenderos, porque no todos se quedaron, no todos los 36 integrantes de la tropa expedicionaria de Francisco Fernández se quedaron en Ocaña, otros se devolvieron a Pamplona, pero entre los principales vale la pena mencionar para el padre Balaguer, que le gusta la historiografía religiosa, que el primer sacerdote en llegar a Ocaña se llamaba Ambrosio Fernández Mederos. Más adelante llega Fray Fermín de los Reyes, pero el que llega con la tropa fundadora y se considera cofundador de Ocaña es Ambrosio Fernández Mederos, que tiene, entre otras cosas, es el que va a redactar el documento que el Cabildo le manda al gobernador en 1578. Suponemos que era la persona más culta, que sabía manejar mejor la pluma y que el documento les quedara muy bien hecho. Entre esos encomenderos principales tenemos a Simón del Basto. Simón del Basto va a tener una especie de encontronazo, digámoslo así, con Francisco Fernández, porque él, muy precavido, trae desde Pamplona gallinas y algunos puercos, y con eso los conquistadores en su primera etapa van a tener que comer. Cuando él le dice a Francisco Fernández que se va a devolver para Pamplona, Francisco no le permite salir y él se molesta mucho. Ahí va a haber un incidente, pero recordemos a este Simón del Basto, porque gracias a él esa tropa expedicionaria pudo tener un acervo de proteínas interesantes para poder subsistir, aparte lógicamente del maíz. Está también entre esos encomenderos Pedro Quintero Príncipe,
cuya familia todavía vive en Ocaña. Hay descendientes directos de esa familia todavía en Ocaña, en Bucaramanga y en otras partes de Colombia. Francisco Fernández de Rojas, hijo del fundador. Gómez Álvarez de Aguilera, que va a ser uno de los primeros amanuenses o notarios que tuvo Ocaña. Pedro Esteban Rangel, Luis Telles Blanco, que va a tener una figuración muy importante también. Gaspar Barbosa de Marís, Antonio García de Bonilla, el famoso Antonio García de Bonilla, a quien le vamos a denominar el mozo, perdón, el viejo, para diferenciarlo de otros cerca de 4 personajes que tuvieron el mismo nombre. Por lo regular se atribuye la leyenda de Antón García Bonilla al último, que falleció en su hacienda de San Roque de Agua Chica en 1696. Ya la mayoría conoce la leyenda de Antón García de Bonilla, el desandar por haber incumplido la promesa Santa Rita, etc. Que entre otras cosas, esas niñas enfermaron de una de las epidemias que no hemos podido saber cuál es, que por aquellos tiempos daba. Puede haber sido el famoso tabardillo del cual hablan tanto las crónicas añejas. Juan Muñoz Guerrero, Juan de Ortega y Juan Lorenzo fueron otros también de esos conquistadores que se quedaron en Ocaña y van a tener una importante figuración, porque hay también otro asunto importante que va a asegurar o a garantizar la preeminencia del poder social, económico y político en la primigenia Ocaña. Y es que se casan hijas e hijos de los encomenderos iniciales entre sí. Eso genera que sus descendientes van a heredar de sus padres las preeminencias que tenían. Si habían nacido cabildantes, alférez reales, oficiales reales, miembros del cabildo, pues todas esas preeminencias las van a mantener sus descendientes y van a lanzar toda esa inicial, digamos, clase social privilegiada hacia la época de la independencia y más allá de ella hasta prácticamente nuestros días. Es decir, se garantiza inicialmente que se establece una clase social excluyente que va a monopolizar todo el comercio, toda la actividad cultural e incluso los mismos puestos de los sacerdotes. Saludes a Mónica Martínez, encargada en el Museo de la Gran Convención de Ocaña de Colecciones Colombianas y también de la educación y la parte cultural. Ayer estuvo precisamente reunida con funcionarios del Ministerio de Cultura, lógicamente a través de estos medios virtuales, para planificar cómo va a ser la acción virtual del Museo de la Gran Convención de Ocaña, como están haciéndolo otros museos de Colombia y sobre todo los 9 museos del Ministerio de Cultura fuera de Bogotá. Ocaña comienza entonces su vida como un puerto terrestre, como llaman algunos historiadores, como un lugar estratégico, donde van a llegar inicialmente las mercaderías provenientes de Pamplona, van a entrar por el río Magdalena también provenientes de los puertos de España, a través de los puertos de nuestra costa, también las mercaderías. Ocaña tenía un privilegio que es necesario destacar, porque va a ser muy importante cuando a finales del siglo XIX comience el comercio internacional de Ocaña. Ese privilegio se lo habían concedido, o se lo había concedido el rey a Fernández de Contreras para explotar el puerto real de Ocaña sobre el río Magdalena. Entonces, varios encomenderos se unen y forman lo que podríamos denominar la primera empresa comercial. Es decir, se encargan de comprar unas recuas para llevar y traer mercaderías desde el puerto real de Ocaña. Consideramos que ese es el inicio también
de la economía propiamente dicha y de la empresa en Ocaña, como les decíamos una vez a los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ocaña va a destacarse por la producción de artesanías en hierro, dulces con el azúcar de la caña, de fique. Todos esos datos los encontramos en el libro La Perla de América del padre Julián. Incluso habla maravillosamente de lo exquisitos que eran los dulces que Ocaña exportaba. Y dice que en Ocaña se hacen unas espadas que tienen un temple parecido al de las espadas toledanas. Yo invito pues a nuestros amigos, a las personas que nos están viendo, para que volvamos a mirar todos esos libros hermosos que hay sobre la historia de nuestra ciudad, porque vamos a encontrar allí anécdotas, casos curiosos y en parte también una respuesta al porqué del ser ocañero hoy. La vida de la colonia fue muy tranquila. Según el libro del doctor Alejo Amaya, Los Genitores, publicado por la Biblioteca de Autores Ocañeros como volumen número 2. Ahí él arranca con la fundación de la ciudad, dando, entre otras cosas, la fecha equivocada de 1572, y lleva su narración hasta 1810. Consulta el archivo eclesiástico de Ocaña, que hoy se encuentra en muy buena condición, y el archivo notarial de la Notaría Primera de Ocaña, que hoy reposa en el complejo histórico de la Gran Convención de Ocaña, y arma ese libro, que es un libro muy ameno, incluso muy simpático para leer, donde, digamos, trae a colación la vida cotidiana, las disputas entre el marido y la mujer, las disputas por los cargos públicos, bueno, una cantidad de cosas interesantes. Ese va a ser prácticamente el primer libro in extenso que se escribe sobre la historia de Ocaña, sin olvidar que de pronto el primer historiógrafo, digámoslo así, fue Eustoquio Quintero a finales del siglo XIX, y aquellas notas de don Eustoquio aparecieron en los periódicos del siglo XIX, la revista Mercantil, por ejemplo, y son documentos muy importantes porque nos muestra un interés ya de los ocañeros por buscar sus raíces, buscar su historia. Entonces, Eustoquio Quintero y luego el doctor Alejo Amaya con el libro Los Genitores. Esa vida tranquila y regalona, como dice el doctor Alejo Amaya, solo era interrumpida porque llegaba algún obispo de Santa Marta en visita pastoral. Entonces el pueblo salía a la punta del llano, hasta ahí llegaba Ocaña, y ahí recibía al obispo y lo llevaban en gran peregrinación hasta la iglesia matriz de Santa Ana. También se alteraba el ambiente tranquilo de Ocaña con la llegada de algún funcionario real o alguna noticia importante que llegaba desde España, con la demora de llegar las informaciones, pero hacían fiestas en Ocaña, y era una forma del pueblo de vivir tranquilo todo ese proceso de la vida colonial. Un acontecimiento que no podemos olvidar, y es que en el marco de la época virreinal se produce la aparición de la imagen de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma el 16 de agosto de 1711 en el monte que lleva ese nombre, el Monte de la Torcoroma. Es un nombre indígena a la familia Melo, una familia muy modesta que vivía en esos cerros. La imagen aparece en el tronco de un árbol. Cuenta la tradición que en el sitio donde se encontró la imagen también salió una fuente de aguas milagrosas, y la gente todavía hoy en el ya santuario del agua de la Virgen suele recoger en botellas o en algunos, digamos, recipientes agua y la traen a la ciudad, se la dan a los enfermos. Es interesante también leer los dos primeros documentos que se escribieron sobre la aparición de la Virgen de Torcoroma, ambos de finales del siglo XVIII. Esos documentos se hicieron porque el primero lo solicitó un concilio que había en Bogotá en ese momento, y le piden información de las imágenes que han aparecido en los diferentes pueblos de la Nueva Granada, entre ellos Ocaña. Entonces, el sacerdote, el cura vicario, manda el primer informe
que se refunde en los archivos y luego lo publica ya la revista Caritama en la década de 1930. Y el segundo informe, que se publica en la imprenta Real de Ocaña en 1802, 1805, algo así, ya es un informe más completo, metódicamente hecho, basado en el primero, pero también acudiendo a los testimonios de quienes habían presenciado o habían sabido de la aparición de la imagen de la Torcoroma. Entre esos personajes que hacen testimonio juramentado ante notario está nada menos que don Miguel Ibáñez y Vidal, el padre de Nicolás y Bernardina Ibáñez. Allí habla de todos los milagros que obró la imagen de la Torcoroma, cuando la invocaban, cuando llevaban la imagen a la casa de los enfermos, etc. ¿Cómo comienza a organizarse la ciudad? La ciudad, inicialmente, como habláramos al principio, es únicamente la Plaza Mayor y 8 manzanas en contorno. Pero en 1584 se comienza la construcción de la iglesia de San Francisco. Llegan los sacerdotes franciscanos y son los que se van a encargar de cristianizar a los indígenas en una primera etapa. En esa iglesia, que todavía se conserva, excepción hecha del frontis original que se vino abajo cuando ocurrió el terremoto de Cúcuta en 1875, esa iglesia va a servir para adoctrinar indígenas, pero también va a servir como escuela para los hijos de los blancos. Sufrió algunas reformas muy mínimas porque su estructura se mantiene intacta, y hoy en día allí, en todo eso que denominamos complejo histórico, que es la iglesia, el antiguo claustro franciscano y la plazuela de la Convención de Ocaña, en todo ese lugar tuvieron acontecimientos históricos y educativos muy importantes. Allí funcionaron las primeras escuelas de la ciudad de Ocaña. Allí funcionó el colegio de la Presentación, que se trasladó al complejo histórico en 1890. Funcionó en época reciente la primera sede de la Universidad Francisco de Paula Santander, y más adelante, de acuerdo a la ley 10ª de 1977, se trasladó allí la Biblioteca Pública Luis Eduardo Páez Curbel, la Academia de Historia de Ocaña y el Museo de la Gran Convención, cuya inauguración oficial ocurrió en el año 2003. Es decir, hace 17 años que funciona nuestro Museo de la Gran Convención y presta los servicios que ya hemos divulgado en otro momento, pero es importante volverlos a destacar: visitas comentadas, exposiciones, conferencias, talleres, conversatorios. Se hacen allí los viernes de la cultura, las lecturas ocañeras, y se presta asesoría a las universidades, a los colegios, a los estudiantes, para que tengan un recurso para sus monografías, para sus tesis de grado, etc. Al crearse la iglesia de San Francisco, también va a comenzar una preocupación entre los encomenderos de educar a los sacerdotes. Entonces, Antón García de Bonilla dona una serie de recursos económicos y parte de sus plantaciones en Tierra Caliente para que traigan a Ocaña a los jesuitas. Los jesuitas llegan, no se sabe a ciencia cierta cuánto dura el colegio de los jesuitas en Ocaña, pero lo logran abrir, y luego se retiran, aduciendo una cantidad de cosas, entre ellas que de pronto se ponía en riesgo la orden en Ocaña, porque los podían meter en algún lío algunos ocañeros que tenían la lengua muy larga y no le convenía eso a la orden jesuítica, y entonces se van de Ocaña. Pero se crea otro convento, que es el convento de San Agustín, aprovechando la existencia ya de la ermita de San Sebastián. Y al crearse esa iglesia de San Agustín en el año de 1596, esa orden va también a comenzar la cristianización
de los indígenas que están hacia el norte de la provincia de Ocaña. Se arma entonces, digámoslo así, un eje entre San Francisco y San Agustín por la calle Real, que hoy viene siendo la calle 11, y la calle de la Amargura, que viene siendo la calle 10, y allí se establece no solamente el comercio, sino las familias principales. Hoy en día, la mayor parte de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico histórico se encuentra justamente en ese eje San Agustín-San Francisco, que tiene, digamos, todavía algunas construcciones antiguas muy interesantes, la capilla de la Torcoroma, el Colegio Nacional de José Eusebio Caro, que se construyó sobre la casona donde nació el poeta José Eusebio Caro y donde vivió la familia de don Miguel Ibáñez y Vidal. Está la Escuela de Bellas Artes de Ocaña, está el Museo Antón García de Borilla, es decir, ese sector, que es el sector fundacional de Ocaña, tiene un valor muy grande para nosotros. Lástima que algunas administraciones en épocas pasadas no tuvieron en cuenta la planificación del municipio y permitieron intervenciones desastrosas en las casonas antiguas, como por ejemplo la casa consistorial, que quedaba donde hoy se levanta el Hotel Acaritana, o la casona donde está actualmente la oficina de Telecom, la casona donde está hoy la oficina de Credit Servir, la oficina del Banco Agrario. Todas esas casonas fueron derruidas para construir edificaciones nuevas, causando un daño muy grande a nuestro patrimonio arquitectónico histórico. Cuando uno estudia la historia de Ocaña y confronta con otras publicaciones escritas por historiadores de otras latitudes, va a encontrar que algunos de ellos han hecho algo así como un desprecio olímpico de lo que ha sido Ocaña a través del tiempo en cuanto a la participación que tuvo en 1781 en el movimiento comunero, como la que tuvo en el proceso de independencia. Y es bueno recordar que los documentos hay que consultarlos, las fuentes oficiales, los documentos, las fuentes primarias, hay que observarlas con mucha calma para poder desentrañar allí gran parte de nuestra historia. Muchas veces se lee a la ligera, como que no se cae en la cuenta de que esos documentos hay que valorarlos primero y luego interpretarlos, sobre todo hoy, a la luz de las nuevas metodologías que hay en la investigación histórica. Entonces, por ejemplo, se decía que Ocaña había sido reacia al movimiento comunero, que se había opuesto, y sacaban a relucir una carta donde creo que el cabildo de una población de Santander, Socorro, amenaza a los ocañeros con invasión si no se unen al movimiento comunero. Pero resulta que en el Archivo General de la Nación se encuentran los documentos donde se confirma que en efecto hubo un levantamiento comunero en Ocaña, que estaba liderado por el sacerdote Simón Tadeo Pacheco y el sacerdote Gómez Farelo, quien fuera, entre otras cosas, uno de esos personajes que hizo la crónica o el registro de la historia de la aparición de la Virgen de Torcoroma. Tal sería el movimiento en Ocaña que se manda desde la costa del batallón fijo de Cartagena para sofocar la rebelión en Ocaña. Luego sí hubo rebelión, sí hubo vinculación del pueblo ocañero a la causa comunera y sí hubo represión por parte del gobierno español. Y en cuanto a la independencia, ocurre otro tanto. Dicen algunos historiadores que Ocaña fue ajena al movimiento de independencia. Bueno, eso está más que rebatido porque las fuentes primarias también indican lo contrario. Se formó en Ocaña un grupo que estaba liderado por el padre Buceta, Alejo María Buceta, y por don Miguel Ibáñez y Vidal, más Antonio Quintero Príncipe, que estaba en Pamplona en el momento en que estalla la rebelión contra Bastús, y es quien trae a Ocaña la noticia de la rebelión en Pamplona y lo que había ocurrido ya en Caracas. Por fortuna para nosotros,
El padre Justiniano Sánchez Lobo en 1884 escribió en un libro de bautismos, que si no estoy mal es el libro 25, una crónica de la participación de Ocaña y los pueblos de la región en la independencia. Allí está que hubo un acta de independencia que se desapareció. En el año de 1813 ocurrió ese levantamiento cañero, que quemaron los sellos reales en la Plaza Mayor, que se conformó la compañía o el batallón Libres de Ocaña, con ciudadanos de Río de Oro, Ocaña y posiblemente del Carmen y otras municipalidades, que hubo una represión terrible de Pablo Morillo contra los ocañeros cuando llegó a la ciudad en 1816, que fueron fusilados en la Plaza Mayor. Doña Agustina Ferro, por haber favorecido al coronel Figueredo, la fuga de Figueredo, que se fusilaron también patriotas en la plazuela de San Francisco, Salvador Chacón, Hipólito García, y varios cuyos nombres están reseñados en la historia de Ocaña. De tal manera que Ocaña siempre ha sido afecta a las causas democráticas y a la causa de la liberación. Al fin y al cabo tenemos el mismo temperamento santandereano, la misma estirpe santandereana, un poco levantista, un poco dada a hacerle caso a la institucionalidad, a los gobiernos, cosa que de vez en cuando no es precisamente muy bueno, pero sí hay esa especie de espíritu libertario que se ha mantenido a través de los años. Recordamos, por ejemplo, que la columna de la libertad de los esclavos levantada en 1851 la levantaron por iniciativa del gobernador Agustín Núñez, ciudadanos ocañeros y esclavos libertos. Todas estas cositas de la historia es importante conocerlas porque nos permiten acercarnos en estos 450 años de fundación a la esencia de Ocaña, de dónde venimos. Más adelante, cuando entremos a analizar otras etapas de la historia de Ocaña, tocaremos otros temas muy importantes, porque vale la pena que tengamos afianzada la idea de la ocañeridad en el corazón. Y el Museo de la Gran Convención de Ocaña precisamente lo que busca es eso, que a través de sus colecciones, la colección que hay para recordar el hecho sucedido en 1828, esas colecciones permiten hacer un sondeo en la historia de Ocaña. Permiten hablar no solamente del fenómeno de la Convención de 1828, sino también remitirnos a los hechos precedentes y a las consecuencias funestas que tuvo el fracaso de la Convención de Ocaña. Vale la pena entonces estudiar historia. El que no conoce la historia está obligado a repetirla y la va a repetir mal. De tal manera que es bueno que desde la casa, aprovechando esta coyuntura de la cuarentena, los padres de familia le lean a los niños historia de Ocaña. Que los profesores que tienen en la mayoría de las bibliotecas de los colegios la biblioteca de autores ocañeros, que consta de 20 volúmenes, vuelvan a retomarla y aparte de eso lean los libros de historia que ya se han escrito ya en el siglo XX por escritores contemporáneos. Yo quisiera recordar algunas de esas obras que es importante conocer y leer cuando haya oportunidad. Ya habíamos dicho Los genitores del doctor Alejo Amaya. Noticias históricas de la ciudad y provincia de Ocaña, de Justiniano J. Páez. Monografía de la parroquia de Monseñor Manuel Benjamín Pacheco. Monografía de Ocaña, de Luis Sánchez Rizo, oriundo de Río de Oro. Las obras de Luis Eduardo Páez Curbel, entre ellas La Fundación de Ocaña, que se publicó en el Boletín de Historia y Antigüedades, y los ensayos que publicó el doctor Lucio Pavón Núñez póstumamente. Todas esas obras nos permiten un acercamiento a la historia de nuestra ciudad. También es importante leer las obras del profesor Jorge Meléndez Sánchez, que están en la biblioteca Luis Eduardo Páez Curbel y en la biblioteca de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ya no solamente la parte de la historia colonial, sino la parte de la historia contemporánea. Yo creo que el profesor Meléndez es uno de los primeros que escribe sobre la historia social. Saludos al doctor Roger Pico,
de la Academia Colombiana de Historia, quien también nos está viendo en este momento. Los libros de Jorge Meléndez son muy importantes porque, como les digo, toca el problema social que ningún historiador antiguamente lo había tocado. Eso hoy en día permite que los estudiantes de la universidad comiencen, por ejemplo, a analizar el fenómeno de la violencia en Ocaña. La mayor parte de la gente, incluyendo los estudiantes, hablan de la violencia, pero no hablan del fenómeno histórico que produjo la violencia. No hablan de la historia de las poblaciones que conforman la antigua provincia de Ocaña para poder entender por qué en determinadas poblaciones, especialmente en las del área del Catatumbo, la guerrilla del ELN y el EPL han montado sus reductos. Todo eso tiene unas explicaciones históricas y por eso es importante conocer la historia. Sea también la ocasión para enviar un mensaje a los alcaldes de la antigua provincia de Ocaña y sur de Cesar para que apoyen a los historiadores, a los grupos de profesores que les gusta la investigación y les permitan o les financien más bien la publicación de obras históricas. Nosotros por allá en el año 2009, publicamos también una historia sobre Ocaña que contiene, por ejemplo, eso que les comentaba del informe del Cabildo de Ocaña de 1578. Hoy en día esos informes ya es fácil conseguirlos, incluso a través de internet, porque gracias a Dios se pueden bajar, incluyendo el Archivo General de la Nación. Uno puede ingresar a la página y bajar gran cantidad de documentos históricos. Yo quiero hacer un reconocimiento grande a los historiadores regionales, al doctor Guido Pérez Arévalo de la Playa de Belén, que es una persona dedicada desde hace muchísimos años, tiene un sitio web que se llama laplayadebelén.org y permanentemente está investigando, indagando aquí y allá sobre la historia, no solamente de la playa de Belén, sino de la provincia de Ocaña. Ha publicado varios libros. A don José Antonio Amaya, residente en Cúcuta, que escribió la monografía histórica de San Calixto. No se ha vuelto a publicar nada histórico de San Calixto. Al doctor Olger García Velázquez y al padre Edwin Avendaño Guevara, oriundos de Convención. Ambos tienen monografías o ensayos relativos a la historia de Convención. Don José de la Cruz Vergel Jaimes, quien fue el que rescató la verdadera fecha del poblamiento de Ábrego, antiguo pueblo de La Cruz. Lo apoyó afortunadamente y lo ha venido apoyando la alcaldía municipal de Ábrego. Un saludo para el señor alcalde de Ábrego por ese apoyo que le da a la cultura. Los alcaldes deben apoyar la cultura, porque lo hemos dicho también en infinidad de ocasiones, sin la cultura, sin la educación, es muy difícil que los pueblos progresen. No le podemos pedir peras al olmo. Una persona puede haber asistido a diversas universidades, tener las maestrías y los doctorados que se quieran, pero si no tiene un bagaje cultural, un concepto claro de la vida, de la historia, de la sociología, de la antropología, seguramente que no va a ser una persona tolerante, seguramente que no va a poder sentarse a hablar con el contrario, sino que va a generar muy posiblemente esas polarizaciones que abominamos. No hay cosa más horrible que las polarizaciones, que los fanatismos, sean religiosos o políticos. Eso no está bien. De tal manera que ese es el llamado que hacemos a los profesores. Saludos, profesora Miriam Inés Marchena Galindo, poeta, profesora del Colegio de la Presentación, que ha hecho un trabajo extraordinario con sus alumnos, induciéndolos al hábito de la lectura, induciéndolos al amor por la cultura de Ocaña. Ese tipo de trabajos es el que esperamos que hagan los docentes de los colegios y escuelas y los docentes universitarios, acercar a los estudiantes a la esencia misma de los pueblos a través de las artes, a través de las letras, a través de la historia, para que los niños y los jóvenes adquieran amor por su tierra. Por eso, en el Museo de la Gran Convención de Ocaña insistimos con Mónica Martínez
en que es importante implementar procesos educativos y pedagógicos para atraer a los niños y a los jóvenes, no solamente a que vean la colección del museo, sino también a que se empapen de la historia, de la cultura y participen en las tertulias, porque hay que participar, hay que aportar algo a la construcción de una nueva nación. Aspiramos que esta pandemia del COVID-19, que ha traído tanta muerte y desolación, también nos dé como legado el cambio en las actitudes, el cambio en la forma de ver el mundo, de ver la sociedad, de ver la familia, de ver al otro, de valorar lo que tenemos, de amar a la ciudad a la cual nos debemos. Es importante entonces que la educación y la cultura, yo sé que el doctor Samir Casadiego, alcalde de la ciudad, y la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo hacen esfuerzos grandes porque la educación y la cultura no queden como una tercera o cuarta opción, sino que sean parte de lo fundamental en el trabajo administrativo. Para todos, un agradecimiento muy grande. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Y de paso, hacer la invitación para mañana sábado a las 4 de la tarde para que sintonicen la transmisión de el Festival Internacional de Villa de Leyva, que también por este medio se va a dar y que ha sido iniciativa del académico Rodrigo Llano Izaza. Entonces hay esas opciones que de eso hablamos la vez pasada, estas opciones, estas charlas o las conferencias o lo que se diere a través de las redes sociales nos permiten participar y nos permiten aumentar el conocimiento en muchos aspectos que tal vez no hubiésemos tenido en cuenta si no existiese esta circunstancia de la cuarentena, que gracias a Dios nos permite estar en casa y sin mayor esfuerzo poderlas ver. A todos un saludo cordial y que Dios los guarde.